la soledad. Hay dos opciones que se pueden considerar. La primera es que el ego trabaja en su banal causa de hacerte creer que realmente estás solo, que tú estás unido a los demás, con el fin de sentirte protagonista de la vida y encontrar el reconocimiento en todos los niveles que te imagines, en la familia, en la pareja, en el grupo de amistades, en el trabajo y en la sociedad. La segunda opción es que el espíritu desea que recuerdes que eres parte de una totalidad, que tú siempre estás unido a la energía integradora de Dios, que se manifiesta en una llama interior que tú posees, una luz que debes expandir. Cuando le das fuerza a esa luz interior, comienzas a mirar con los ojos de tu corazón y empiezas a ser consciente de que siempre tienes compañía. Es la compañía con tu ser interior y con tu Creador Supremo. Llegarás a comprender que la soledad es una maravillosa oportunidad de la vida para compartir contigo mismo. Y justamente en ese momento empezarán a aparecer aquellas personas que vibrarán con tu misma sintonía e intensidad. 2. Miedo a la escasez. Superar el miedo a la escasez, a estar sin dinero u oportunidades para ser cada vez más abundante, requiere de un trabajo contigo mismo. Debes darte la oportunidad para considerar que tus emociones sientan ese deseo de merecer lo mejor para tu vida. El sentimiento de víctima es una señal de que el fantasma del miedo está invadiéndote. Hay una palabra de 7 letras que, cuando la repites, empieza a dar claridad al estado de abundancia que hoy tienes. Esa palabra es gracias. Cuando agradeces por todo cuanto tienes en este momento y por lo que llegará a ti, empiezas a ser perceptible de todas las cosas que Dios te ofrece cada día. Gracias a Dios por abrir los ojos este día de hoy, por poder respirar un día más. Gracias por la cama donde duermo, por las situaciones que parecen adversas, pero que me dejan sabiduría. Gracias Dios por la sonrisa que me regaló esa persona que no conozco. Gracias Dios por tener trabajo, por la comida caliente, por la taza de café. Agradece y, en poco tiempo, todos tus deseos comenzarán a materializarse. Número 3. Miedo a la enfermedad. La enfermedad es un desequilibrio de tu estado de conciencia. Cuando empiezas a sentirte débil, está claro que perdiste tu fortaleza interior. Enfermedad es una palabra compuesta del latín infirmus, que significa sin firmeza. Si comienzas a erradicar las autoculpas, estarás dejando las cárceles del saboteo mental y te liberarás de estas ataduras. El filósofo Platón dijo: mente sana en cuerpo sano. Piensa positivo respecto de ti mismo. La enfermedad se contagia, perjudicando a otros seres, como se puede contagiar también la salud. Reconcíliate con el pasado. Perdona íntimamente en tu alma todos los sucesos de dolor y llena tu corazón de alegría, perdón y paz. Permanece también en silencio, porque Dios te hablará en este espacio de meditación. El remedio para la enfermedad es el amor. Te darás cuenta que, de todos los medicamentos, el amor también crea adicción. Conviértete en un adicto entonces al amor. Llénate de amor, ya que nadie puede otorgar lo que no tiene. Da amor y recibirás a cambio amor. Estarás cada vez más sano y lleno de vitalidad. El mundo necesita que estés saludable,
para poder cumplir tu rol de ser un gestor de cambios en este planeta, que necesita curar su alma. Si hay algo de lo que podemos estar seguros es que, cuando Dios lo disponga, partiremos de esta vida, no antes ni después. Cuando el médico nos da la primera palmada para que comencemos a respirar, se activa la cuenta regresiva, ese tic-tac, que nos indica que vamos yendo hacia el día en que debemos parar. Es por eso que la vida es un constante preparar, es decir, una invitación a trascender en cada instante vivido, hasta que llegue nuestro turno de parar. Número 4. Miedo a la muerte. Cierra tus ojos un momento e imagina que hace una semana que has muerto y que estás en el cementerio visitando tu propia tumba. Miras tu lápida y lees tu nombre, tus fechas de nacimiento y partida de este mundo. A continuación, piensa en cuál es la frase que escribiría la humanidad acerca de ti, en tu propia lápida. ¿Qué dirían de ti? ¿Que fracasaste en muchas de las áreas de tu vida? ¿Que la gente agradece que hayas partido porque les hiciste la vida amarga? ¿O que sienten profundamente tu partida y que dejaste un espacio vacío en la humanidad que nunca nadie podrá llenar? ¿Qué diste? ¿Qué cediste? ¿Qué donaste? ¿A quién ayudaste? ¿De qué te privaste? Escribe en un papel qué es lo que deseas que quede grabado en la piedra cuando partas de este mundo. Trabaja día tras día para acercarte a este enunciado que declaras. El miedo a la muerte se supera cuando tu meta es proyectarte en la trascendencia de tu entrega, bondad, generosidad, desprendimiento, altruismo, amor al prójimo, capacidad de despojarte, sin condiciones, sin esperar retribuciones, que vivirás en la memoria y los corazones de quienes hiciste contacto en la vida e hiciste felices. Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Reflexiones sobre la vida. ¿Qué es la vida? Y si un día me preguntan qué es la vida, responderé que la vida es hermosa, porque a pesar de las lágrimas, los malos momentos, los dolores y las decepciones, siempre te da la oportunidad de empezar de nuevo. Se nos olvida que la vida es un ratito, que las personas no son eternas y que las oportunidades se acaban. Digan, hagan y quieran todo lo que puedan hoy, porque tal vez mañana sea demasiado tarde. Crear una vida. Si tienes éxito es por ti. Si fracasas es por ti. Si eres feliz es por ti. Si estás triste es por ti. Si vives bien es por ti. Si vives mal es por ti. Los culpables no existen. Tienes que hacerte responsable de tu vida. Asume la responsabilidad total sobre ella. Crear una vida extraordinaria depende de ti. Tres reglas de vida. 1. Haz las paces con tu pasado para que no se arruine tu futuro. 2.
Lo que otros piensen de ti no es tu problema. Y 3. La única persona capaz de hacerte feliz eres tú mismo. Tengo una edad en la que ya dejé de estar pendiente de muchas cosas. No tengo por qué aclararle a nadie lo que soy, lo que hago ni a dónde voy. En este momento de mi vida tampoco me importa si me quieren o me odian. Vivo mi vida sin hacer daño a nadie y soy muy feliz. No te quejes. No te quejes de tu casa, porque algunos no tienen dónde dormir. No te quejes de tus hijos. Algunos nunca podrán ser padres. No te quejes de tu trabajo. Algunos batallan por tener uno. No maldigas tu vida. Algunos tienen enfermedades incurables. La vida es un regalo de Dios. No la malgastes en quejas. Disfrútala, agradece y sé feliz. La vida me hizo caer lágrimas, pero no ha logrado cancelarme la sonrisa. La vida me ha partido el corazón, pero no ha logrado llevarse mi alma. La vida me ha robado muchas esperanzas, pero no logra quitarme mis sueños. La vida, con el pasar de los años, podrá hacerme aparecer las arrugas sobre el rostro, pero no logrará envejecer mi corazón. Aprendí que la vida cambia en un segundo. Lo que hoy crees que es cierto, tal vez mañana no lo sea. No te aferres a nada. Perdona, olvida y empieza de nuevo cada vez que sea necesario. Cambia de camino si no te gusta el que recorres ahora y vive con pasión el día de hoy. Que la vida te dé silencio para meditar, que te dé momentos para reflexionar, que la vida te dé valentía para trascender la oscuridad, que te dé fortaleza para volverlo a intentar, que la vida te dé tanta fe que nada te pueda quebrantar, que te dé compasión y amor para perdonar, que la vida te dé gratitud para valorar y que te dé grandes alas para que alto puedas volar. La vida te enseñará que las personas siempre fallan, que el amor nunca será perfecto y que realmente no existen los amores de novela. La vida te enseñará a caerte y a volverte a caer, pero tú le enseñarás a la vida que te puedes levantar 1000 veces y más. Tú le enseñarás a la vida que puedes perseguir tus sueños y alcanzarlos para no dejarlos ir nunca, y que aun cuando no exista el amor perfecto puedes ser perfectamente feliz a tu manera. Eclesiastés 3:1-8. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de tirar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempos de guerra y tiempos de paz. Soy de Dios. Las manos de Dios.
Cuando observo el campo sin arar, cuando los aperos de la labranza están olvidados, cuando la tierra está quebrada, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando observo la injusticia, la corrupción, el que explota al débil, cuando veo al prepotente pedante enriquecerse del ignorante y del pobre, del obrero y del campesino carente de recursos para defender sus derechos, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando contemplo a esta anciana olvidada, cuando su mirada es nostalgia y balbucea todavía algunas palabras de amor por el hijo que la abandonó, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando veo al moribundo en su agonía llena de dolor, cuando observo a su pareja y a sus hijos deseando no verle sufrir, cuando el sufrimiento es intolerable y su lecho se convierte en un grito de súplica de paz, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? También cuando miro a ese joven antes fuerte y decidido, ahora embrutecido por las drogas y el alcohol, cuando veo titubeante lo que antes era una inteligencia brillante y ahora harapos sin rumbo ni destino, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando a esa chiquilla que debería soñar en fantasías la veo arrastrar su existencia y en su rostro se refleja ya el hastío de vivir. Y buscando sobrevivir se pinta la boca y se ciña el vestido y sale a vender su cuerpo. Me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando aquel pequeño a las 3 de la madrugada me ofrece su periódico, su miserable cajita de dulces sin vender. Cuando lo veo dormir en la puerta de un zaguán titiritando de frío, con unos cuantos periódicos que cubren su frágil cuerpecito. Cuando su mirada me reclama una caricia. Cuando lo veo sin esperanzas vagar con la única compañía de un perro callejero. Me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Y me enfrento a Él y le pregunto, ¿dónde están tus manos, Señor? Para luchar por la justicia, para dar una caricia, un consuelo al abandonado, rescatar a la juventud de las drogas, dar amor y ternura a los olvidados. Y después de un largo silencio, sentí que su voz me reclamó. ¿No te das cuenta de que tú eres mis manos? Atrévete a usarlas para lo que fueron hechas, para dar amor y alcanzar estrellas. Y comprendí que las manos de Dios, muchas veces, podemos ser tú y yo, los que tengamos voluntad, el conocimiento y el coraje para luchar por un mundo más humano y justo. Aquellos cuyos ideales sean tan altos que no puedan dejar de acudir a una llamada del destino. Aquellos que desafiando el dolor, la crítica y la blasfemia se reten a sí mismos para ser las manos de Dios. Señor, ahora me doy cuenta que mis manos están sin llenar, que no han dado lo que deberían de dar. Te pido perdón por el amor que me diste y que no he sabido compartir. Las debo usar para amar y conquistar la grandeza de tu creación. El mundo necesita esas manos, llenas de ideales y estrellas, cuya obra magna sea contribuir día a día a forjar una nueva civilización, que busquen valores superiores, que compartan generosamente lo que Dios nos ha dado y que puedan llegar al final vacías, porque entregaron todo el amor para lo que fueron creadas. Y Dios seguramente dirá, esas son mis manos.
5 reflexiones sobre la importancia de hablar con Dios. Hablar con Dios es fundamental en la vida espiritual por varias razones. La oración es el puente que nos conecta con lo divino. A través de ella, establecemos una relación personal con Dios, acercándonos a su esencia y su voluntad para nuestras vidas. En momentos de incertidumbre o decisión, hablar con Dios nos provee orientación y sabiduría. La oración nos permite discernir y comprender mejor los caminos que debemos tomar. En tiempos de angustia, dolor o desesperación, la oración es una fuente de consuelo y paz. Al comunicarnos con Dios, encontraremos un refugio seguro donde podemos expresar nuestras preocupaciones y recibir alivio y fortaleza. La oración es esencial para el crecimiento espiritual. Nos ayuda a madurar en la fe, aumentar nuestra confianza en Dios y profundizar nuestro conocimiento de su naturaleza y amor. El diálogo con Dios, un viaje espiritual. En la vorágine de la vida moderna, a menudo olvidamos la importancia de una conversación sincera y profunda con Dios. Es un diálogo que trasciende las palabras, llegando a ser un encuentro del alma con la divinidad. En un mundo donde las distracciones y las preocupaciones son constantes, detenerse a hablar con Dios es revitalizar el espíritu y encontrar un refugio de paz y sabiduría. Jeremías 29:12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Un silencio que habla. En la quietud de la oración, en ese silencio sagrado, escuchamos la voz de Dios. No siempre es un sonido audible, sino una sensación profunda de estar siendo guiados, consolados y amados. Hablar con Dios no es solo presentar nuestras peticiones o agradecimientos. Es también escuchar lo que Él tiene que decirnos. En ese intercambio, encontramos respuestas, recibimos consuelo y fortalecemos nuestra fe. Primera de Reyes 19:12. Y después del fuego, hubo un suave susurro. Una conversación transformadora. Hablar con Dios cambia nuestra perspectiva sobre la vida. Nos ayuda a ver más allá de nuestras limitaciones humanas, abriéndonos a un universo de posibilidades infinitas que solo la fe puede revelar. Al comunicarnos con Dios, nos conectamos con una fuente de amor incondicional que nos alienta a ser mejores personas, a amar más y a vivir con propósito. Santiago 4:8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Encontrando la paz en la tormenta. En los momentos de desafío y desesperación, cuando el camino parece incierto y el miedo nos invade, hablar con Dios nos brinda la paz que tanto necesitamos. Es como encontrar un faro en medio de la tormenta, una luz que nos guía y nos da la fuerza para seguir adelante. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Un diálogo continuo. Hablar con Dios no debería limitarse a momentos específicos. Puede ser una conversación constante, un fluir continuo de pensamientos y emociones compartidos a lo largo del día. En cada paso que damos, en cada decisión que tomamos, Dios está allí.
esperando escucharnos y hablarnos. Primera de Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar. La importancia de hablar con Dios radica en la belleza de ese diálogo divino. Es una conversación que nos transforma, que nos llena de esperanza y nos da la fortaleza para enfrentar cada día. En la oración encontramos la esencia de una vida plena y significativa, unida a la fuente de todo amor y sabiduría. Hablar o callar. Hablar es fácil, pero callar requiere prudencia y dominio. Hablar oportunamente es acierto. Hablar frente al enemigo es civismo. Hablar ante una injusticia es valentía. Hablar para rectificar es un deber. Hablar para defender es compasión. Hablar ante un dolor es consolar. Hablar para ayudar a otros es caridad. Hablar con sinceridad es rectitud. Hablar de sí mismo es vanidad. Hablar restituyendo fama es honradez. Hablar aclarando chismes es estupidez. Hablar disipando falsos es de conciencia. Hablar de defectos es lastimar. Hablar debiendo callar es necedad. Hablar por hablar es una tontería. Callar cuando acusan es heroísmo. Callar cuando insultan es amor. Callar las propias penas es sacrificio. Callar de sí mismo es humildad. Callar miserias humanas es caridad. Callar a tiempo es prudencia. Callar en el dolor es penitencia. Callar palabras inútiles es virtud. Callar cuando hieren es santidad. Callar para defender es nobleza. Callar defectos ajenos es benevolencia. Callar debiendo hablar es cobardía. Podemos aprender primero a callar para luego poder hablar, pero siempre con acierto y tino. Porque si hablar es plata, callar es oro. Y recuerda siempre que tus palabras sean más importantes que el silencio que rompes. Proverbios 17:28. Incluso el necio, cuando calla, es considerado sabio. El que cierra sus labios es entendido. Soy de Dios. Siete reflexiones hermosas sobre la familia. La familia moderna. En los tiempos de antaño, la familia se reunía en la casa de los abuelos, creando momentos memorables y compartiendo alegrías cotidianas. Era una época donde la unión familiar era el pilar de nuestras vidas. Pero ahora, esa calidez parece desvanecerse. Las disputas por asuntos materiales ensombrecen los lazos que alguna vez nos unieron. Los primos, más como extraños que como familia, hablan unos de otros sin el afecto de antaño. Amigos se convierten en nuestra nueva familia,
mientras tíos y tías se enredan en conflictos triviales. Tristemente, los encuentros familiares se limitan a momentos de dolor o funerales, olvidando aquellos tiempos donde la felicidad familiar era nuestro mayor tesoro. El reto de la familia. Los tiempos han cambiado considerablemente. Ahora, parece un desafío enseñar responsabilidad a los hijos sin caer en el riesgo de traumatizarlos. Se ha perdido la obligación de estudiar, aprender y ser responsable por el propio desorden. Los padres, temerosos, se ven limitados en su educación, enfrentándose a niños que conocen todos sus derechos, pero que desconocen sus obligaciones. Este es un error grave. Cuidar hijos sin límites puede llevar a desenlaces dolorosos. La vida, de manera cruda, enseñará a golpes las lecciones que no se aprendieron en casa con amor. Evita que este sea el destino de tus hijos. Continúa inculcando valores, estableciendo límites y educando con firmeza y cariño. No desistas en tu tarea. La importancia del tiempo en familia. Sería ideal que dedicar tiempo, tanto en calidad como en cantidad, a los hijos se convirtiera en una prioridad. ¿Cuánto beneficio traería disponer de momentos para escucharlos, contarles cuentos, jugar a la pelota o simplemente compartir una mirada? Frecuentemente, la escasez de tiempo de los adultos se convierte en el principal obstáculo para una infancia plena y feliz. Los niños a menudo llegan a un mundo donde encontrar un hueco en las apretadas agendas de sus cuidadores parece ser un desafío. Es crucial recordar que la presencia atenta y cariñosa de los padres es fundamental en el desarrollo emocional y cognitivo de los hijos. Respeto mutuo en la crianza compartida. Para los padres separados, es fundamental recordar nunca usar a sus hijos como un medio para resolver conflictos entre ellos. Es esencial que los niños crezcan escuchando palabras respetuosas y positivas del padre hacia la madre y viceversa, incluso si la pareja ya no está unida. Dañar deliberadamente la imagen del otro progenitor, ya sea para ganar el afecto del niño, por vergüenza o autodefensa, es una actitud irresponsable. Este tipo de comportamiento puede causar un impacto negativo y duradero en el bienestar emocional del niño, creando heridas que pueden ser difíciles de sanar. Recordemos que, aunque la relación de pareja pueda terminar, la responsabilidad compartida de criar y formar seres humanos sanos y felices permanece siempre. Mira a tu hijo cuando te hable. Mira a tu hijo cuando te hable. Solo así aprenderás a leer sus ojos. La rutina nos mantiene tan ocupados y estresados que hemos descuidado las cosas que tienen mayor relevancia. Y una de ellas, con la que hemos perdido el contacto, son nuestros hijos. Cada vez más se cree que la función de los padres es solo proveerles de un techo, educación y bienes materiales, olvidando que lo primordial para nuestros hijos es darles nuestro tiempo y amor. Momentos como la cena, los domingos o simples espacios del día, preferimos invertirlas en llamadas de negocios, televisión o siestas ininterrumpidas que ponernos al tanto con nuestros hijos. Es necesario sentarnos con ellos para conversar, sin ningún tipo de distracción, mirarlos a los ojos, cada vez que tienen una pregunta o cuando nos quieren contar alguna anécdota. A través de sus ojos, descubriremos todo un mundo lleno de alegrías y tristezas. Aprender a leer los ojos de nuestros hijos nos acerca verdaderamente a ellos y a ellos a nosotros. El valor de establecer límites familiares. No temamos establecer límites en nuestras relaciones familiares.
A menudo, la sociedad nos inculca la idea de que los lazos familiares son irrompibles y sagrados. Pero esta no es una verdad absoluta. En ocasiones, por nuestra salud mental y emocional, puede ser necesario distanciarnos de ciertos familiares, incluso si esto implica una separación prolongada o indefinida. Un familiar con actitudes o comportamientos tóxicos puede causar un daño mayor que un amigo o conocido. Es crucial reconocer que proteger nuestro bienestar puede requerir tomar decisiones difíciles, como limitar o cesar el contacto con aquellos familiares que nos perjudican. Establecer estos límites no solo es un acto de autocuidado, sino también un paso esencial para mantener una vida equilibrada y saludable. Los hijos son como los buques. Es cierto que no podemos trazar la ruta de nuestros hijos, pero lo que sí podemos hacer es ayudarlos a que lleven un buen equipaje, lleno de humildad, solidaridad, honestidad, disciplina, gratitud y generosidad. Podemos desear su felicidad, pero no ser felices por ellos. No podemos seguir su travesía, ni ellos descansar en nuestros logros. Los hijos deben hacerse a la mar desde un puerto donde los padres llegaron y, como los buques, partir en busca de sus propias conquistas y aventuras con la preparación suficiente para navegar un largo viaje llamado vida. Cuán difícil es soltar las amarras y dejar que zarpe el buque. Sin embargo, el regalo de amor más grande que puede dar un padre a sus hijos es la autonomía. Hijos, buen viento y buen mar. Salmos 128, 3 al 4. Tu esposa será como vid fructífera dentro de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que respete a Dios. Reflexiones hermosas. El poder inspirador de la gente verdadera. Me gusta la gente con la cabeza en su lugar, que sea espiritual, con idealismo en los ojos y los pies en la realidad. Me gusta la gente que ríe, llora, se emociona con una simple carta, un llamado, una canción suave, una buena película, un buen libro, un gesto de cariño, un abrazo. Gente que ama y tiene nostalgias. Le gustan los amigos, cultiva flores, ama a los animales, admira paisajes, la poesía y sabe escuchar. Gente que tiene tiempo para sonreír bondadosamente, pedir perdón, repartir ternuras, compartir vivencias y tiene espacio para las emociones dentro de sí. Emociones que fluyen naturalmente de adentro de su ser. Gente que le gusta hacer cosas que le gustan, sin huir de compromisos difíciles, por más desgastantes que sean. Gente que ayuda, orienta, entiende, aconseja, que busca la verdad y siempre quiere aprender, aunque sea de un niño, de un pobre o de un analfabeto. Gente de corazón desarmado, sin odio y preconceptos baratos, con mucho amor dentro de sí. Gente que valora los pequeños detalles, que se maravilla con un atardecer, con una conversación profunda, con una sonrisa sincera. Personas que encuentran belleza en lo cotidiano y lo celebran. Me agrada la gente que se entusiasma con sus proyectos, que persigue sus sueños con determinación, pero siempre con humildad y aprendiendo de cada experiencia. Gente que ve en el otro no un rival,
sino un compañero de viaje, un ser humano con sus propias luchas y sueños, digno de respeto y comprensión. Me gustan las personas que no temen mostrar su vulnerabilidad, que reconocen que no son perfectas y que cada día es una oportunidad para mejorar y crecer. Gente que es generosa, no solo con sus bienes, sino con su tiempo y su atención, que escucha no solo para responder, sino para entender verdaderamente a los demás. Personas que se preocupan por dejar un mundo mejor, que actúan con conciencia ambiental y social, entendiendo que cada acción cuenta y que todos somos responsables de cuidar nuestro planeta y a nuestras comunidades. Gente que, en medio de un mundo a menudo confuso y caótico, mantiene la esperanza, creyendo en Dios, en la bondad y en la posibilidad de un futuro mejor, tanto para ellos como para los demás. Estas personas, con su autenticidad, su bondad y su fe, no solo embellecen su entorno, sino que inspiran y motivan a otros a ser también mejores versiones de sí mismos. Estas personas son faros de luz en un mundo que a veces parece oscurecerse, recordándonos que la humanidad tiene un potencial infinito para el bien. Gente que se equivoca y lo reconoce, que cae y se levanta, que asimila los golpes, tomando lecciones de los errores y haciendo redimir sus lágrimas y sufrimientos. Me gusta mucho la gente así, y creo que a Dios también le gusta este tipo de gente. Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Soy de Dios. Reflexiones para el alma. Caminos de vida, amor y gratitud. El amor verdadero existe. El amor es la aceptación de todo lo que el otro es, de lo que ha sido, de lo que será y de lo que ya no es. Si llega a ti, no lo dejes ir. El valor de los pequeños momentos. A menudo, en la vida, son los pequeños momentos los que cuentan. Una sonrisa espontánea, una palabra amable, un gesto de comprensión. Estos instantes, aparentemente insignificantes, son los que verdaderamente enriquecen nuestra existencia y nos conectan profundamente con los demás. Esencia de mujer. La esencia de ser mujer no se pierde con el hecho de tener presencia en nuevos campos laborales. El aprendizaje constante. La vida es un constante aprendizaje. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, para descubrir, para expandir nuestros horizontes. El conocimiento no solo se encuentra en los libros o en las aulas, sino también en cada experiencia, cada encuentro, cada reto que la vida nos presenta. La familia es un regalo. La familia es uno de los regalos más grandes que podemos tener. Amarla, cuidarla y conservarla unida. Para muchos quizás sea un sacrificio, pero qué bien vale la pena hacerlo. El poder de la gratitud. La gratitud transforma lo que tenemos en suficiente y más. Reconocer y apreciar las bendiciones en nuestra vida, por pequeñas que sean, nos llena de una sensación de plenitud y paz. Practicar la gratitud diariamente es abrir la puerta a la abundancia, la felicidad y la satisfacción. La vida es un camino. La vida es a veces como un camino nevado, frío y desolado.
En nosotros está llenarlo de sol y calidez. La importancia de la autenticidad. Vivir con autenticidad significa ser fiel a uno mismo, honrando nuestras verdades y valores. Es el coraje de mostrar al mundo quiénes somos realmente, sin máscaras ni pretensiones. Ser auténtico es un camino hacia la libertad personal, donde aceptamos nuestras imperfecciones y celebramos nuestra singularidad. El poder del perdón. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Liberarnos del peso del rencor y la amargura nos permite avanzar con ligereza en el camino de la vida. Perdonar no significa olvidar, sino comprender que el pasado no tiene poder sobre nuestro presente y futuro. La alegría de compartir. Compartir no es solo un acto de generosidad hacia los demás, sino también una fuente de alegría y satisfacción personal. Ya sea tiempo, conocimiento, recursos o amor, al compartir, alimentamos el espíritu de comunidad y fortalecemos los lazos que nos unen como seres humanos. Apreciando el presente. La habilidad de vivir plenamente en el presente es una de las claves para una vida feliz. A menudo nos perdemos en los recuerdos del pasado o en las preocupaciones del futuro, olvidando apreciar el aquí y el ahora. Aprender a estar presentes nos permite disfrutar cada momento y encontrar belleza en las cosas más simples. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud o algo digno de alabanza, en esto pensad. Soy de Dios. El gusano y el escarabajo. El gusano y el escarabajo eran amigos y se pasaban charlando largas horas. El escarabajo estaba consciente de que su amigo el gusano era muy limitado en movilidad. Tenía visión muy restringida y era tranquilo y pasivo comparado con los escarabajos. El gusano, por su parte, estaba muy consciente de que su amigo el escarabajo venía de otro ambiente y de que, en comparación con los gusanos de su especie, comían cosas desagradables. Era muy acelerado, tenía una imagen grotesca y hablaba con mucha rapidez. Un día, la compañera de vida del escarabajo le cuestionó a este su amistad con el gusano, preguntándole cómo era posible que caminara tanto para ir al encuentro de un ser tan inferior, un ser tan limitado en sus movimientos. ¿Y por qué seguía siendo amigo de alguien que ni siquiera le devolvía los saludos efusivos que el escarabajo le hacía desde lejos? Pero el escarabajo estaba consciente de que, debido a lo limitado de su visión, el gusano muchas veces ni siquiera veía que alguien lo saludaba, y, si acaso llegaba a notarlo, no distinguía si era o no el escarabajo, y por ello no contestaba el saludo. No obstante, el escarabajo calló para no discutir con su compañera. Fue tanta la insistencia de la escarabaja y tantos sus argumentos cuestionando la amistad que su compañero tenía con el gusano, que el escarabajo decidió poner a prueba esa amistad, alejándose del gusano para esperar a que éste lo buscara. Pasó el tiempo, y un día llegó la noticia de que el gusano estaba muriendo, pues su organismo se había resentido por los esfuerzos que cada día hacía para ir a ver a su amigo el escarabajo y
como no lo conseguía, durante toda una jornada diurna, el gusano tenía que devolverse sobre sus pasos para pasar la noche en el refugio de su propia casa. Al saber esto, el escarabajo, sin preguntar a su compañera, decidió ir a ver al gusano. En el camino se cruzó con varios insectos que le contaron de las diarias e infructuosas peripecias del gusano para ir a ver a su amigo el escarabajo y averiguar qué le había pasado. Le contaron de cómo se exponía día a día para ir a buscarlo, pasando cerca del nido de los pájaros, de cómo sobrevivió al ataque de las hormigas y así sucesivamente. Llegó el escarabajo hasta el árbol donde yacía el gusano esperando ya el momento final. Y al verlo a su lado, el gusano, apenas con un hilo de vida, le dijo al escarabajo cuánto le alegraba ver que se encontrara bien. Sonrió por última vez y se despidió de su amigo sabiendo que nada malo le había pasado a este. El escarabajo sintió vergüenza por haber permitido que las opiniones de otros minaran su amistad con el gusano, y sintió dolor por haber perdido las muchas horas de regocijo que las pláticas con su amigo le proporcionaban, y, sobre todo, por haberle puesto en una situación que le causó la muerte. Al final entendió que el gusano, siendo tan diferente, tan limitado y tan distinto de lo que él era su amigo, a quien respetaba y quería porque, a pesar de pertenecer a otra especie, le había ofrecido su amistad. Y así aprendió varias lecciones aquel día. 1. La amistad está en ti y no en los demás. Si la cultivas en tu propio ser, encontrarás el gozo del amigo. 2. El tiempo no condiciona las amistades. Tampoco lo hacen las razas ni las limitantes propias o las ajenas. 3. El tiempo y la distancia no son los factores que destruyen una amistad. La destruyen las dudas y nuestros temores. 4. Cuando pierdes a un amigo, una parte de ti se va con él. Las frases, los gestos, los temores, las alegrías, las ilusiones. Todo lo que ambos compartieron en el tiempo se va con él. El escarabajo murió poco después. Nunca se le escuchó quejarse de quien mal lo aconsejó, pues fue decisión suya el prestar oídos a las críticas sobre su amigo. Si tienes un amigo, no pongas en tela de juicio lo que él es, pues sembrando dudas, cosecharás temores. No te fijes demasiado en cómo habla, cuánto tiene, qué come o qué hace, pues con ello estarás echando en saco roto tu confianza. Reconoce la riqueza de quien es diferente a ti y, aún así, está dispuesto a compartir contigo sus ideales y temores. La esencia del gusano y el escarabajo se volvieron una sola en un plano, más allá de esta vida. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno aponga su vida por sus amigos. Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempos de angustia. Soy de Dios. No existe mujer infiel, y de eso estoy totalmente seguro. Lo que pasa es que existen hombres tan rutinarios que se encargan de hacer que ellas se desilusionen. Hombres que olvidan las cosas básicas como los detalles. Hoy desayunamos, vamos a tomar helados, vamos a cenar.
Hoy salimos a la piscina. Escapémonos solos. Salgamos a dar un paseo, etc. Hacen olvidar el dulce sabor de un beso sincero. Pecan al no desear lo que otros sí desean en secreto. Hombres que olvidaron que el amor es un arte que día a día hay que cultivar, conquistar y cosechar. Son hombres que cometen el error de dejar que sean otros hombres quienes dibujen sonrisas en el rostro de su mujer. Un verdadero hombre no es aquel que enamora a 1000 mujeres, sino aquel que es capaz de enamorar 1000 veces a la misma mujer. Efesios 5, 28, 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la alimenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El supuesto fracaso de una mujer. Le dijeron que había fracasado. Lo dijo aquella vecina con 4 hijos, atrapada en un matrimonio infeliz de 30 años, con un esposo que apenas tocaba su casa una vez a la semana por sus constantes viajes y aventuras. Lo afirmó la amiga, que se comparaba con una catedral, minimizando las infidelidades de su marido. Lo expresó una conocida que regresó con su pareja solo porque estaba embarazada. La tía que prefería soportar el maltrato de su esposo para no dejar a sus hijos sin padre, aunque este no fuera un buen ejemplo para ellos. Lo dijo la amiga de su madre, que aseguraba que en sus tiempos esto no era nada. Lo declaró aquella señora que, sin tener pareja, se creía con derecho a opinar. Lo dijo una mujer que perdonó por 10ª vez las incontables infidelidades de su marido. Le reprocharon que no pensó en los niños, que necesitaban un padre, que les había quitado ese derecho. Que en otros tiempos las mujeres aguantaban más, como si se tratase de soportar. Le dijeron que había fracasado. ¿Pero qué es un fracaso? Que le hablen de fracaso los que viven en relaciones llenas de mentiras solo por compañía. Aquellos que prefieren ser un plato de segunda mesa, conformándose con las migajas de tiempo compartido. Aquellos que viven sin felicidad en una relación donde no hay amor, pero sí hijos. Y eso es lo único que los une. Los que pintan su falta de amor propio con un "no quiero estar solo". Ella no fracasó. Ella empezó a quererse. Se alejó de lo que no la llenaba. Buscó sentirse plena y vivir. Tuvo el valor de salir de ese círculo vicioso. No fracasó. Solo se separó. Proverbios 31:25. Fuerza y dignidad son su vestidura, y se ríe del tiempo por venir.